Contextos. Muy Noches, buenas amigas. noches. Adelante, Ricardo. Ricardo. Muy buenas noches, amigas y amigos que nos ven todas las noches a través de las redes del periódico Ultimátum en este programa de Contextos. Que esta Semana Santa, la arrancamos obviamente con el análisis de los resultados sobre la revocación de mandato. Me da mucho gusto saludar al maestro Gilberto Zavala. ¿Cómo estás, Gilberto? Estimado Ricardo, muy buenas noches, a la orden. Buenas noches al maestro Víctor Rumaya. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, buenas noches, con mucho calor, ¿eh? Tuxtla está ahorita Sí, con mucho calor. está con mucho calor y Sí. parece que, bueno, ojalá se incorpore nuestro amigo, el maestro Juan Carlos Calimayor. Ojalá. Eh, y también le mandamos un saludo a la maestra Enriqueta Burelo, que hoy no va a poder acompañarnos. Y bueno, pues ayer quedamos, el debate se alargó, muy interesante, y creo que va a seguir siendo tema de análisis. Los resultados en torno a la consulta para la revocación de mandato, y el maestro Zavala tocó un punto importantísimo, que se refiere a la gran mayoría de mexicanos que optaron por no ir a votar y no expresar su, su posición. Como preámbulo, permítanme recordar un concepto en la sociología que durante muchos años se manejó, que ahorita pues ya con las redes sociales ha perdido un tanto vigencia, pero que sin embargo pues merece un replanteamiento, ¿no? Del concepto de la llamada mayoría silenciosa. En 1960 y tantos, el presidente Richard Nixon, cuando estaba en la punta del debate, la opinión dividida entre los estadounidenses respecto a si querían seguir en la guerra de Vietnam o deberían de retirar sus tropas. Precisamente el presidente Nixon hizo alusión sobre la llamada mayoría silenciosa y les pidió que participaran porque estaba abrumado ante las manifestaciones, principalmente de los jóvenes que con mucha razón decían que Estados Unidos se debería de retirar de la guerra de Vietnam. Al final, pues la mayoría silenciosa resultó que algunos participaron y pues la decisión le tocó a Nixon terminar la guerra de Vietnam, pero el concepto de mayoría silenciosa pues quedó dentro de los puntos de análisis de la sociología. ¿Y a qué se refiere concretamente la mayoría silenciosa? Pues a la mayoría de la gente que, en términos sin que sea esto peyorativo, los ciudadanos que se mantienen al margen, que están en su casa, que se mantienen un tanto apáticos, que ven la televisión, que opinan en casa, entre los amigos, pero que no van más allá de eso y que en consecuencia pues dejan que los activistas sean los activistas, y los activistas me refiero tanto a los activistas de las organizaciones civiles como a los activistas de los partidos políticos, a los activistas que están en los medios de comunicación, sean los que tomen la palabra mientras que el ciudadano se queda como mero espectador. Este concepto, por supuesto, con la irrupción de las redes sociales, merece su revisión, porque ahorita estamos, desde mi punto de vista, y bueno, ya el maestro Zavala se encargará y el maestro Rumaya se encargarán de ahondar en el tema y de dar su posición e iluminarnos con otras perspectivas, pero ahorita estamos en un momento en donde observamos una gran mayoría de mexicanos que podríamos manejar esa llamada mayoría silenciosa, que opina en las redes sociales, manda tweets, manda chistes, incluso el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que en las casas se han generado divisiones familiares entre
entre los que son chairos y los que no son chairos, pero al final de cuentas vemos una escasa participación. El señalar de que yo estaba escuchando a un programa de un antichairo declarado, que es Jesús Martín del Campo, en los programas del el Heraldo Radio, y él hacía la comparación de que pues éramos 90 millones de ciudadanos registrados y pues solamente habían ido a votar 17 millones. Pero pues por supuesto que esto es una ecuación muy tendenciosa, porque en realidad cuando vienen las elecciones, normalmente, lo señalaba ayer, la participación en términos generales, a veces a duras penas llega al 40%, al 45%, y solamente en algunos momentos excepcionales ha llegado al 50% o más, ¿no? El hecho es, para cerrar el tema, es de que tenemos esa mayoría que aparentemente está en contra de, bueno, aparentemente porque pues no se ha expresado, que aparentemente está en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, de Morena, y que pues no fue a votar el domingo pasado, y que nos recuerda esa mayoría silenciosa de que hablaba Nixon en los 60s. Adelante, maestro Zavala. Mira, muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, por este preámbulo, esta síntesis que haces. Ayer, justamente al cierre del programa, yo hablaba del vacío, que había que leer el vacío. A partir de que el presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2018 alcanza la presidencia de la República con nada más ni nada menos que 30 millones de votos, producto de circunstancias que como ciudadanía, como país, nos trajo y nos tenía, digamos, molestos, incómodos con una clase política que gracias a las redes sociales se había acumulado, y que el presidente o el entonces candidato narrativamente había logrado cohesionar y tenía 30 millones de votos. A lo largo de los últimos 4 años, esos 30 millones de votos han servido de referentes para atacar, para golpear, para señalar, para precisar, para diferenciar que él cuenta con el pueblo y que suman 30 millones de votos. De ahí que yo me preguntaría, ¿por qué un presidente que ganó la presidencia de la República con 30 millones de votos decide arriesgar su capital en una consulta de revocación de mandato? Ciertamente, históricamente va a quedar que fue la primera consulta en el país y quizá tenga un gran valor. Sin embargo, desde mi punto de vista, arriesgarlo todo para alcanzar 17, 18 millones de votos, que creo que es bastante, pero que a la hora de diferenciarlo, que se queda él solo está en la boleta, me parece que esos 18 millones de votos no tienen el peso político ni logran hacer una gran diferencia. Cuando yo comento de ese vacío, es que si ese vacío hubiera sido provocado, generado por los partidos políticos que todos los días escuchamos se oponen a las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, hubiera sido un éxito de esos partidos políticos opositores al actual régimen. Pero no, me parece que no. Me parece que ese vacío, si son más o menos 90 millones de votantes, van 18 millones, queda un promedio de más o menos 70 millones que no se inmutaron, que no se expresaron, y que tampoco yo los veo aliados o alineados a una posición de un partido distinto al de Morena o a la visión que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y sin embargo, también en la percepción social queda que fue una elección prácticamente de Estado, en la que intervinieron presidentes municipales, legisladores, gobernadores, toda la plana, todo el poder económico y político y económico. Entonces, me queda a mí ese sinsabor de
¿por qué lo arriesgó todo el presidente? ¿Por qué lo arriesga? Porque se sigue viendo el presidente en medio de las decisiones políticas, de las decisiones económicas, de la transformación del país, solo. Porque esos legisladores, esos funcionarios, esos representantes populares que se movilizaron para llevar votantes a las casillas el domingo pasado, 10 de abril, si se hubieran puesto a trabajar, a hacer lo que les corresponde, me parece que esos 18 millones se hubieran transformado en 30 o hasta en 40 millones. Porque creo que el mensaje no fue el mensaje de un gobierno como tal, sino más bien una narrativa en contra de otra narrativa inexistente, que el ciudadano común de carne y hueso no la vemos, no la percibimos. Por eso a mí yo digo, ese vacío hay que leerlo, no son ese 70% que no se inmutó, no pertenece ni está en contra del presidente, pero tampoco está a favor o en contra de los partidos políticos. Creo que ahí me parece que hay un vacío, hay un sinsabor, que quien lo logre atrapar de aquí al 2024, quien lo logre emocionar, contagiar de una nueva narrativa, creo, entonces estamos hablando de, podríamos estar hablando de una perspectiva y de una gran decisión social para el 2024. Y me llama más la atención cuando al otro día el presidente de la República señala que va a proponer una reforma para que en el tema de ser vinculante, su resultado no sea el 40%, sino sea mejor el 30%, mejor el 20% o mejor el 18%. Me parece que cuando se va bajando el presidente, creo que ahí demerita aún más el resultado que dejó esta consulta, esta primer consulta de revocación de mandato. Pero sí queda la historia. Me parece que es importante, pero creo que el presidente, porque sí ha hecho cosas importantes, sí está cambiando algunas cuestiones, pero está dejando ir oportunidades valiosas en términos de gobierno que le hubiera permitido a él mayor consolidación. Yo creo que el presidente lo arriesgó todo y creo que en buena medida yo lo veo solo. Si sus funcionarios, si quienes los acompañan en las partes intermedias de las presidencias municipales, de las gubernaturas, de la diputación local, diputación federal, se hubieran puesto a trabajar sirviendo a la ciudadanía, creo que el resultado hubiera sido distinto. Entonces, ese vacío creo que tiene eco. Muy bien, pues está la posición de que podríamos calificar a Andrés Manuel López Obrador como el gran solitario de Palacio, como ese famoso libro de René Avilés Favila que ustedes recuerdan en el 68, que se refería a Díaz Ordaz. O por el otro lado, pues también, como ayer señalamos, existen esos 15 millones que representaría el voto duro de Morena y que bueno, yo creo que ningún partido político en México, aunque es cierto que no alcanza para ganar las elecciones, pero ningún partido político, al menos en este momento, podría decir que tiene ese número de votantes. Víctor, tu opinión. Mira, muy buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos, bienvenido. Mira, a mí me parece que los análisis que se circunscriben solo a la cuestión numérica cometen un grave error, porque los números pueden ser vistos de muchas maneras y pueden ser interpretados dependiendo de quién lo esté haciendo. Las estadísticas siempre son así y bueno, puedes ver el vaso medio vacío o medio lleno. 15 millones, lo decíamos ayer, ¿son pocos o son muchos? Bueno, pues son muchos para una revocación del mandato, pero son pocos para ganar la presidencia del 24, sin duda. Es decir, ahí eso es muy claro. Lo que tú dices es muy cierto, Ricardo. O sea, ya quisiera cualquier partido tener esos 15 millones de votos. Pero en una contienda como la que se avecina para el 24, te aseguro que no va a ser uno, van a ser varios que van a tener los 15 millones de votos. De tal manera que no podemos comparar la revocación del mandato con una elección tradicional. Es un fenómeno distinto. Es cierto lo que dice Gilberto respecto a que esto fue una elección de Estado. Sin duda, creo que no se veía desde los años 60 o 70, el presidente mismo llamando a votar, el secretario de Gobernación en Coahuila y en Sonora, estados que por cierto salieron muy bajos en la votación, el propio presidente del partido con una combi tratando de llevar a votar, es decir, mucho dinero en las campañas, es cierto,
Y todos lo sabemos, y vimos también operadores políticos, lo dijimos ayer, una de las cosas que se analizaron en este proceso de la revocación es la capacidad de movilización de propio Morena, y creo que hasta ahí llega, porque en el 24 no estará Andrés Manuel en las boletas. Esta es la última vez que Andrés Manuel López Obrador está en las boletas de manera, es decir, en nombre propio. Estará quizá su fantasma, su propuesta, su égida, pero no estará él. Entonces, muy difícilmente vamos a poder ver una repetición, digamos, eufórica, salir a votar como el 18, como ocurrió en el 18. Eso no va a ocurrir, porque la gente que fue a votar en el 18 no era gente que apoyaba a López Obrador en esa magnitud. Había, quizá ahora vemos 14 o 15 millones que sí estaban apoyando a Andrés Manuel López Obrador, y había otros 14 o 15 que no apoyaban a Andrés Manuel López Obrador, pero que estaban cansados de la corrupción del PRI y cansados también de las deficiencias del PAN. Es decir, había un hartazgo en la sociedad. Esa lectura a veces la dijimos hasta el cansancio en el 18, pero a veces se nos olvida cuando hacemos el análisis de la revocación. No, había 30 millones de personas que estaban cansados, la mitad quizá o un poco más apoyaban a Andrés Manuel, y otras personas sencillamente querían que se fuera el PRI. Eso va a cambiar, el escenario va a cambiar en el 24, no es el mismo escenario de la revocación y no podemos medirlo con esos números. Por eso creo yo que ya no debemos de estar pensando en los números, debemos de pensar más bien, o debemos de hacer análisis un poco más profundos. Por ejemplo, ¿valió la pena que la oposición se abstuviera de votar? Yo creo que no. Yo creo que históricamente fue un error. ¿Por qué? Porque en México, todo el siglo XX estuvimos luchando, muchos movimientos de las generaciones que nos precedieron, en las generaciones en nosotros, en distintos espacios, el voto de la mujer y muchos movimientos. Lo que buscábamos y lo que se buscó durante mucho tiempo fue que hubiera un voto válido, un voto vigilado, un voto que estuviera a la altura de la elección. Y hoy que lo tenemos, después de digamos, de ese gran movimiento del 88 y en el 92, la creación del INE, y hoy que tenemos un instituto que se la raja, que está al frente, que da la cara por la democracia, la oposición sencillamente dice no salir a votar. Es una posición muy cómoda y es una posición muy, digamos, muy poco politizada. Yo creo que debieron de haber llamado a votar. ¿Por qué? Porque no estaba en juego el tema de la revocación del mandato solamente, sino estaba en juego esta historia de la participación de la ciudadanía. Es decir, me parece que la estrategia de la oposición fue equivocada. Otra lectura que yo tendría respecto a la revocación del mandato. Creo que la revocación del mandato por sí misma es también una figura equivocada en el sistema político mexicano, porque esa es propia de sistemas políticos más bien parlamentarios. Los sistemas políticos autoritarios, presidencialistas, centralizados, que han intentado poner la revocación del mandato, han sido esquemas más bien de una ficción de autoritarismo. Por eso lo vemos en Venezuela, en Ecuador y en Bolivia. Donde funciona muy bien la revocación del mandato es en las democracias más consolidadas, en donde hay sistemas parlamentarios o semiparlamentarios, donde se le pierde la confianza al jefe del Ejecutivo y es reemplazado. Pero hay un jefe de Estado que está en otro lado. En México el presidente de la República es jefe de gobierno y jefe de Estado, las dos cosas. A veces nos olvidamos de eso, pero la revocación del mandato no debería de existir como figura política en México. Sí la consulta, que es distinto. Y aquí me voy a la tercera parte. ¿Por qué es importante el voto y por qué es importante una consulta? Porque a mí me gustaría que en el futuro, por ejemplo, nos consultaran a todos los mexicanos si conviene hacer un Tren Maya, si conviene, por ejemplo, pasar el Tren Maya por el medio de la selva, o si conviene hacer, por ejemplo, una refinería, o si conviene destinarle un recurso a ciertas decisiones presidenciales, o hacer un recurso o un presupuesto participativo a todos los niveles, a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel federal. Es decir, las consultas son buenas y el voto es necesario, son propios de la democracia. La figura de la revocación es una figura impuesta de alguna manera casi a fuerza en nuestro sistema político, que no es acorde al sistema que tenemos, al sistema presidencial. Me parece entonces que no debemos de seguir pensando que 15 millones son más o son menos, porque no es numérica, no es en el análisis numérico donde está, digamos, la sustancia de este análisis. Está en la figura jurídica, está en la decisión de participar y está en la elección de los ciudadanos de una u otra cosa. Me parece que en el futuro tendremos que ver más posibilidades, digamos, de consultas, referéndums,
plebiscitos, pero hay que hacerlo sobre decisiones ejecutivas. Y hay que hacer, por ejemplo, que el trabajo legislativo, que hoy es prácticamente obedecer al Ejecutivo, y no lo digo solamente de este gobierno, lo fue con el PAN y lo fue con el PRI. El Ejecutivo, el Poder Ejecutivo en México siempre ha estado subsumido, subyugado por el Poder Ejecutivo. Me parece que el Poder Legislativo debería de organizar consultas sobre presupuesto, sobre grandes decisiones, sobre cambios de leyes. Eso hay que hacerlo y hay que hacerlo en una gestión democrática que nos permita, por ejemplo, ir a decidir, asistir todos los ciudadanos a saber, por ejemplo, si se tiene que cambiar la ley ambiental, porque hoy están acabando con las selvas, hoy están acabando con los recursos naturales, hoy no se consulta a los ciudadanos por el presupuesto, por ejemplo. Vale la pena pensar en el voto y vale la pena pensar en las consultas, pero no en revocaciones solamente para satisfacer el ego de una persona. De verdad, ahí sí me parece muy importante. Y finalmente, sí quisiera decir que se abre un debate que ha puesto sobre la mesa Pablo Gómez dice que se debe sancionar a los 30 y tantos millones, no, al 82% que no fue a votar, ¿no? Que es algo así como 68 millones de personas. Es un absurdo jurídico y es un absurdo político. Y me parece que no hay que caer en ese juego. Pero sí refleja la desesperación, el descontento que yo decía ayer que tiene el presidente. El presidente muy, muy vivamente salió él a decir que todo estaba muy bien, porque es un político muy vivaz y muy, muy, muy avesado, pero él sabe que no todo está bien. Él sabe que su maquinaria no funcionó como debiera. No funcionó en el Estado de México, no funcionó en la Ciudad de México y no funcionó del centro al norte del país. Y así no pueden ganar una elección. Totalmente de acuerdo. No, y es cierto, pero finalmente, por como tú señalabas, pues yo recuerdo que uno de los primeros que impulsó que es así su gran enemigo de López Obrador, pues fue Vicente Fox, el expresidente, donde invitaba a hacerle el vacío político. Por supuesto, en este sentido, pues podemos ver de que no le funcionó. Y por otro lado, también tú preguntabas por qué la oposición no participó. Pues podríamos también señalar algo muy concreto, ¿no? De que no participó porque también corría el riesgo de evidenciarse y demostrar lo débil que está. Eso yo creo que es la primera vez, finalmente, que vemos los militantes reales, o al menos los simpatizantes reales de un partido político o de un movimiento político, independientemente de que estemos a favor o en contra, porque pues hasta donde yo sé, los del PRI nunca se supo o nunca se ha sabido cuántos son los verdaderos priistas, ¿no? Del PAN, pues ahí que está Juan Carlos, nos va a iluminar al rato sobre si hay algún registro, pero pues creo que también son puras cuentas alegres. Y de los demás partidos, pues por lo regular, no van más allá del grupito que son los que se benefician con las cuotas de los partidos. En ese sentido, pues yo lo creo. Y también, pues se han salido mitos. Muchas personas piensan que este esquema, y coincido con ellos, que este esquema esta consulta de la revocación de mandato tal vez nunca se vuelva a repetir, al menos en los próximos sexenios. Y también, pues el presidente tuvo que salir para señalar de que no se corría el riesgo de que tratara de reelegirse en el puesto, porque fue también una jiribilla que se estuvo manejando durante buen rato. Pero sigue vigente y el tema, lo repito, ¿no? Tenemos una gran mayoría, porque efectivamente no podemos hacer la comparación basados exclusivamente en números, pero tenemos una gran mayoría silenciosa donde la crítica pues no va más allá del tuitazo, ¿verdad? Del tuitazo y del meme. Ahora, lo vas a ver en el 24. No sabemos, ¿no? También, en ese sentido no lo sabemos. No, todo puede ocurrir. Pero ahorita en este momento la realidad es de que vemos una mayoría silenciosa, un poquito opinativa, pero no participativa. Juan Carlos, ¿cómo ves qué opinas al respecto? Que está muy bueno el programa, es un gusto escucharlos, todas las opiniones me parecen muy asertivas
Y obviamente quisiera agregar un punto de vista adicional a lo que están diciendo. Yo, si estuviera viendo mi materia en la Universidad de Derecho Constitucional, es decir, despojado de lo que pasa ahora, hubiera pensado que el ejercicio de la revocación no es saludable en un país, y particularmente en un país como México. Como no fue saludable para hacer el Brexit, por ejemplo, en Inglaterra, una sociedad bastante informada, donde resultó que lo que resultó al final de cuentas no fue necesariamente lo mejor para ese país. Primero porque la diferencia fue mínima, segundo porque esa mayoría silenciosa que no votó, mayoría o no, dejó el voto y la decisión de la salirse de la Unión Europea en manos de ciertos segmentos de la población no necesariamente informados. Entonces, esto por una parte. ¿Y qué es lo que creo yo? Que sienta un precedente, como diría Víctor, más allá de los números, a mí en la opinión, sienta un precedente muy negativo en un país que no es como, ahorita hay países europeos, si no me equivoco, creo que es Hungría, donde inclusive hay mecanismos a través del celular para orientar incluso el voto de los diputados al momento, en vivo, ¿no? Donde toman en cuenta la opinión de sus electores a través del uso de la tecnología y al menos saben que no la van a regar en tal o cual sentido, pero también tenemos el riesgo de la llamada oclocracia, es decir, las mayorías no necesariamente siempre tienen la razón, aunque sí dan la legitimidad en el ejercicio del poder. Y este mito de la legitimidad, que no era mito, era una realidad, se derrumbó el domingo pasado. O sea, el gran problema en Morena es que a menos que internamente la discusión sea distinta y hayan aceptado que fue un ejercicio contraproducente para ellos, yo creo que el presidente se enojó mucho con ellos, de ahí sus caras, y tuvo que salir al rescate porque no mandaron el mensaje que debieron de haber mandado Mario Delgado, Pigmenio Ibarra y todos ellos, desencajados, ¿no? Y desencajados porque el presidente los presionó y los obligó a cumplir ciertas cuotas que solo cumplieron los estados donde hay mayor analfabetismo, programas sociales, necesidad e ignorancia. Entonces, lo cual es otro tema de nuestra precariedad democrática en casos como el de Chiapas, donde siempre bailamos al son que nos tocan y de lo fácil y manipulable que es nuestro electorado. Ayer fueron verdes, antier fueron priistas, nos alineamos siempre al poder porque prácticamente nuestra condición, y lo digo con todo respeto, no es de ciudadanía, sino de súbditos porque vamos atrás en el reloj de la historia. Entonces, ¿qué me preocupa? Dos cosas, ahí sí no coincido con el maestro Ricardo, sí me preocupa que se siente el precedente donde el presidente vea que no le alcanzan sus gallos y su gallina para el 2024 y salga con esto que dice el artículo 39 de que el pueblo tiene en todo el momento de cambiar el régimen de gobierno porque ya lo hizo Evo Morales, porque lo hizo Maduro, porque lo quiso hacer Correa, es decir, no estamos inventando el hilo negro. La Constitución no le permitía el reelegirse a Evo Morales y se reeligió, iba por una quinta y provocó una gran crisis política. Lo acaba de hacer Nayib Bukele en El Salvador, entonces sí se siente un precedente. Y eso me parecía muy grave y no creo que convulsionaría al país. Y en el segundo lugar, genera una herramienta de inestabilidad política porque al año y medio de que llegue el próximo presidente, si no le gusta al presidente, incluso siendo del mismo partido, pues le empiecen a hacer un movimiento para revocarle el mandato. Entonces vamos a tener gobiernos que van a querer tener contenta a la mayoría siempre, y el gran problema de la política es que no todas las mejores decisiones son populares. Si me explico, son decisiones a veces difíciles que toman tiempo en implementarse y que son de resultados a posteriori. Entonces vamos a tener gobiernos a contentillo atendiendo a la oclocracia, es decir, el poder de las mayorías desinformadas sobre temas que, con todo respeto, como la reforma eléctrica y muchos otros, son muy técnicos y que para eso tenemos representantes populares. Que funcionan o no es otra cosa, pero es un tema que tiene que ver con la democracia representativa, que en México no estamos, en mi opinión, preparados. Tenemos un régimen presidencialista, no parlamentario, como las democracias más avanzadas, y
efectivamente, si hacen una lectura correcta, y el voto del 24, como lo dijo Víctor, no es de nadie, no es de nadie, o sea, no es de nadie. Esos 15 millones que ya no votaron por Andrés Manuel, quiere decir que pueden votar por quien sea, y así lo hicieron en el 2018. Es decir, yo tengo muchos amigos que votaron por Andrés Manuel, y que lo hicieron conscientes, o sea, y tienen niveles universitarios, o sea, no es un tema de que los hayan acarreado. O sea, mucha gente estaba muy molesta con el viejo régimen, que no ha cambiado, y ese es el problema, que la alternativa no es alternativa, que la oposición no es oposición, que el PAN, el PRD y el PRI, y tal vez Movimiento Ciudadano, que es muy pequeño, no están a la altura de lo que demanda la sociedad, y entonces va a pasar lo que se llama el famoso voto de castigo. El voto de castigo es, no importa quién sea, pon el que sea, pero yo voy a votar castigándote porque no respondiste a nuestras esperanzas y a nuestras expectativas, y cada 6 años, con esto concluyo, es una nueva película. Yo creo, y habrá tiempo de discutirlo en otro programa, el joven Colosio, que no está suficientemente preparado, que es demasiado joven, que debería tener más experiencia. Sin embargo, se va a convertir en un fenómeno político-social. Insisto, no es lo mejor, no es lo deseable para un país, pero tampoco lo que está pasando es lo deseable, y lo que nos ha pasado es lo deseable, porque somos el país de la Rosa de Guadalupe, donde votamos con el corazón, con el estómago, con las vísceras, y cada 6 años esa película se repite, y siempre y cuando haya un instituto electoral que garantice que el árbitro va a ser imparcial, todo puede pasar a nuestro país en el 2024. Muy bien, pues muchas gracias. Nos queda poco tiempo, simplemente manejemos rápidamente que tenemos ya para el programa el día de mañana, ya no vamos a tener programa, nos vamos a ver hasta el próximo lunes, y definitivamente pues el domingo, domingo de resurrección dicen, ¿verdad? Dentro de la Semana Santa, va a ser o se va a iniciar la discusión en torno a la reforma energética. Se estaba planteando de que esta reforma se iba a dar durante esta semana. Los diputados de la oposición incluso llegaron ahí con sus almohadas de mameluco, con sus gorritos para dormir, porque estaban miedosos de que les dieran madruguete, pero pues Morena optó por, bueno, el Congreso optó por que se pasara la discusión para el próximo domingo. Y al mismo tiempo, pues nos hemos enterado de que mientras el PRI está pidiéndole a sus diputados que no voten por la reforma, pues ya hubo un diputado que ya le dio la espalda al PRI, y pues posiblemente hay otros priistas que vayan a hacer lo mismo, y panistas, no sé, pero pues va a ser sorpresivo. No sé quién quiere tocar este tema para cerrar ya el programa de hoy. Rápido, se necesitarían 57 embajadas para terminar de convencer a todos los... 30 segundos. Y Gilberto. Yo creo que son van a ser 2 derrotas al hilo. Y si llaman traidores y siguen con este discurso polarizante y no modifica Morena su estrategia, va a ser una lástima que hayan desperdiciado todo el capital que les dieron en el 2018 como partido político y como estrategia. Sí, yo también creo que... Adelante, Gilberto, adelante. Yo justamente al abordar el otro tema en términos de números, Víctor, yo justamente comentaba que es una lástima perder ese capital que bien se pudo haber aprovechado para hacer gobierno, para hacer ejercicio de gobierno, para gobernar, pero creo que nos ha ganado o ha ganado a quienes nos gobiernan la parte política, y creo que ahí está perdiendo México. Sí, yo creo que perdimos el bono democrático con Fox cuando llegó la democracia en México, y perdimos también el bono de la esperanza con Andrés Manuel. De verdad, es una lástima para México. ¿Qué va a pasar el domingo? Me parece que ya es anunciado lo que está ocurriendo. El presidente debe estar muy molesto porque a él no le gusta que se posponga, no quiere moverle ni una coma, y esto que está ocurriendo ahorita con la reforma es una oposición ya muy madura, que parte justamente de los resultados de la revocación. Se dieron cuenta que no es tan fuerte como pensaba, que no es tan invencible como se pensaba, y entonces eso hace que se fortalezca el PRI y empiecen a cambiar las cosas. La correlación de fuerzas está cambiando. Creo que no va a pasar la reforma. Creo que el PRI se va a poner en un plan muy, muy serio. El PAN ya lo había anunciado,
y me parece que empezamos a ver la debacle de ese sexenio, nos guste o no nos guste. Bueno, pues lo veremos y nos vemos el próximo lunes. Mucho gusto en haber estado con ustedes, que tengan unas excelentes vacaciones o descanso de Semana Santa. Y a nuestras amigas y amigos, muchas gracias por su atención y nos vemos el próximo lunes. Por supuesto, vamos a ver, discutiendo sobre la reforma energética, sus pros, sus contras y sus claroscuros. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches. Contextos.